Hola genias, hola genios, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy traigo un video en el que voy a contar algo de mi experiencia personal, un story time, ya no sobre mis gustos, sino sobre mi vida. En este caso voy a hablar sobre mi primera experiencia laboral, mi primer trabajo, cómo me inicié en este maravilloso mundo del trabajo. Antes de empezar, recuerden dejar un me gusta para el video en caso de que te haya gustado. Date una vuelta por los otros videos del canal si te gustan mis videos. Además de dejar un me gusta, suscríbete y acordate de activar la campanita de notificaciones. Y además de todo eso, déjame ahí abajo un mensaje, así es más divertido. Es más divertido charlar un rato. En este caso te propongo, contame cuál fue tu primera experiencia laboral, si es que ya trabajas y si todavía no tenés el gusto de trabajar. A lo mejor porque todavía estás estudiando o porque no pudiste conseguir tu primer trabajo. Contame ahí cuál es tu expectativa de tu primer trabajo. Bueno, como siempre, vamos a empezar. Vamos a empezar tomando un tecito acá con el amigo John Lennon una vez más. Ahí se ve mejor. John Lennon, que hace poco fue su cumpleaños, habría sido su cumpleaños, hubiera cumplido 90 años. John Lennon, mi Beatle favorito, de mi banda favorita, los Beatles. Bueno, basta de vueltas. En mi caso, en mi historia personal, mi primer trabajo fue a los 18 años. Yo había terminado el colegio secundario, la educación secundaria, la preparatoria. Y bien, sabía que iba a tener que trabajar para poder ayudar en mi casa. En ese entonces yo vivía con mi hermana y mi mamá. Por ende, iba a tener que empezar a trabajar para poder ayudar en la casa. Entonces, lógicamente, una vez que terminé el colegio y pasaron algunos días, armé mi currículum vitae, el currículum de 18 años que no tiene más que tu educación y lo que sepas hacer, o por lo menos en aquel entonces era así. Y bueno, armé mi currículum y empecé a dejar currículum por todos lados. En aquel entonces había que llevarlos en persona, los currículum, imprimirlos, gastar en imprimir currículum. No tenés trabajo y tenés que gastar en imprimir. Bueno, eran muy pocos los lugares donde podías mandar tu currículum por mail. Así que bueno, hice mi inversión en imprimir currículums. Y con esos currículum impresos empecé a tirar por ahí. Bueno, no me llamaron de ningún lado. Y bueno,
pasaban los meses, yo empecé a estudiar mi carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento empecé a estudiar la carrera de psicología. La Universidad de Buenos Aires es tal vez la universidad más prestigiosa de la Argentina y tiene la característica de que uno no empieza a estudiar directamente la carrera, sino que primero tiene que hacer un ciclo básico común, que es una cursada previa de 6 materias obligatorias. Una vez aprobadas las 6 materias, se empieza lo que es la carrera universitaria. Bueno, entonces, mientras yo buscaba mi trabajo, empecé a estudiar. Y bueno, es todo un salto pasar del secundario a la universidad universitaria, a la educación universitaria. Es un nivel mucho más exigente. Entonces yo me anoté para estudiar a la noche porque mi esperanza era la de conseguir un trabajo durante el día para poder estudiar por la noche y estar más o menos cómodo. La cuestión es que empecé a estudiar las primeras 3 materias. No me fue muy bien, solamente pude aprobar una de esas 3. Luego vinieron las vacaciones, siempre buscando trabajo, pero no era un buen momento a nivel laboral. No era buen año a nivel laboral. Para los que son más chicos o los que no son argentinos, la Argentina venía de la crisis del 2001, un momento muy muy complicado para el país y todavía no se había recuperado de esa situación, por ende había mucha gente que no tenía trabajo y más los que recién empezábamos a buscar. Entonces ya estaba a mitad de año y yo seguía sin conseguir un trabajo. Mientras tanto me las arreglaba repartiendo volantes o haciendo cualquier otra cosa que apareciera por allí. Trabajos eventuales que me permitieran al menos poder pagar mis apuntes para la universidad, ya que la Universidad de Buenos Aires es pública y gratuita, pero el material de estudio hay que comprarlo y además viajar hasta el lugar también sale su buen dinero en colectivos, en transporte público. Igualmente en aquel entonces yo me iba en bicicleta para ahorrar lo máximo posible. Bueno, pasaron las vacaciones, comenzó el segundo cuatrimestre y Emi seguía sin trabajo. Bueno, no la quiero hacer demasiado larga. Finalmente, en el mes de octubre y después de tanto dejar currículum, me convocaron a una entrevista para trabajar. Bueno, a una entrevista para tal vez trabajar en la empresa YPF. YPF son las siglas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es la empresa argentina de petróleo, básicamente. En aquel entonces era YPF, Repsol YPF, y era una empresa netamente privada, porque fue privatizada en los años 90. En la actualidad volvió a ser parte del Estado argentino, aunque igualmente sigue conservando una parte de capital privado. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. En aquel entonces, cuando yo entré a trabajar, todavía era privada. Y me convocaron a una entrevista para trabajar en una estación de servicio. Para los que no sean de Argentina, una estación de servicio sería una gasolinera.
no sé, un lugar donde se carga combustible. Entonces fui a la entrevista a una estación de servicio. Me hicieron la entrevista y me dijeron que era para una estación nueva que iba a abrir. Pasó el tiempo, un par de semanas, y finalmente me llamaron por teléfono para confirmarme que iba a tener una segunda entrevista. Y esa segunda entrevista fue ya en un edificio. La persona que me entrevistó me hizo algunas preguntas de esas extrañas que suelen hacerte en las entrevistas de trabajo, como si hay una situación X, ¿vos qué harías? Y uno ahí tiene que mentir y decir, no, yo haría esto. Aunque la verdad no sabe qué responder. Bien, bueno, finalmente, después de mucho tiempo de esperar, me dijeron, quedaste seleccionado para la nueva estación de servicio. Vas a tener que hacer un curso de capacitación para la apertura, porque era hacer una estación de servicio nueva que se iba a abrir, y todos los que empezábamos a trabajar teníamos que hacer un entrenamiento previo. Así que durante un mes entero tuve que ir todos los días de la semana a entrenarme a una estación de servicio en la localidad de Belgrano. Y ahí aprendí todo lo necesario para trabajar en la dichosa estación. Finalmente, cuando repartieron los horarios, a Emi le tocó el turno de la noche. Yo estudiaba a la noche y me tocó a la noche. El maravilloso turno nocturno de 10 de la noche, de 22 horas a 6 de la mañana. Pero bueno, yo necesitaba trabajar como sea, así que lo acepté. Y luego del entrenamiento comenzó mi primer día de trabajo en la estación de servicio. Mi primer día de trabajo estaba con mi compañero y no había nada, estaba la estación cerrada porque no estaba todavía funcionando. Tuvimos que encerar el piso de la estación de servicio. Esto era más o menos por noviembre. Hacía un calor impresionante a la noche y nosotros estábamos encorvados pasando cera al piso de una estación de servicio. Algo súper cansador. La segunda noche ya la estación estaba funcionando y bueno, tuvimos trabajo normal atendiendo autos. La verdad es que el trabajo no estaba tan mal porque era bastante tranquilo. La gente venía hasta eso de las 12, 1 de la mañana máximo. Luego bajaba muchísimo el trabajo, sobre todo porque la estación estaba en una zona de suburbios. Si bien era una avenida comercial, a la noche no tenía actividad, entonces era más bien un suburbio. Y entonces teníamos mucho tiempo libre, tiempo que ocupábamos en charlar, tomar café y comer, básicamente. Eso hasta alrededor de las 4 de la mañana, cuando nos poníamos a hacer lo que más nos tocaba hacer, que era limpiar toda la estación, limpiar los baños, los vestuarios. Y a eso de las 5 de la mañana empezaba de vuelta el movimiento de autos. Por ende, venían clientes a utilizar los servicios de combustible. También la estación lógicamente tenía una tienda adentro, un negocio, que era donde estábamos más parte del tiempo. Éramos 3 y nosotros, cuando uno tenía el día libre, tenía que cubrirlo el otro compañero. Por ende, yo algunos días estaba adentro en la tienda, que era más cómodo, pero también era más trabajo porque
si iba a comprar durante la noche. Es uno de los pocos lugares que, al menos en aquel entonces, estaban abiertos toda la noche y uno podía comprar una gaseosa, un paquete de cigarrillos, un chocolate, un helado, lo que sea. La verdad es que lo pasábamos bastante bien con mis compañeros. Éramos 3, un hombre, 2 hombres, digamos, y una chica. Y la pasábamos bastante bien. El único problema era vivir a contramano del mundo, como se imaginarán. A las 6 de la mañana salís de tu trabajo, por ende llegas a tu casa alrededor de las 7 de la mañana. Te estás acostando a dormir con suerte a las 8 de la mañana. Necesitas dormir al menos 6 horas, pero el cuerpo no descansa igual durante el día que durante la noche. Entonces pasa que terminas durmiendo 8 o 9 horas. Entonces te despertás a las 5 de la tarde. Y si además tenés que estudiar, como era mi caso, lo que hacía era salía a las 6 de la mañana y empezaba a estudiar a las 8 de la mañana. Por ende, tenía que hacer tiempo en mi trabajo tomando café hasta que podía ir a estudiar. Bueno, eso lo soporté durante algunas semanas porque la verdad que era inviable. Llegaba a la universidad y me quedaba dormido, sentado. Así que tuve que dejar los estudios por ese entonces. Directamente me iba a mi casa y me acostaba a dormir y dormía mucho. Me levantaba a la tarde, merendaba, hacía algunas cosas mías y después cenaba algo liviano y nuevamente me iba a trabajar porque tardaba alrededor de 1 hora en llegar. Y bueno, luego el trabajo no era tan pesado, salvo por tener que encerar el piso, que luego me enteré que estaba prohibido, no se puede encerar el piso. Pero bueno, lo teníamos que hacer igual. En algunas ocasiones aprovechábamos para turnarnos, para descansar un poco en las oficinas de arriba, sobre todo con mi compañero, el de la playa, que tenía una facilidad increíble para dormir. En mi caso, una vez me quedé dormido en una escalera. Estaba muy cansado y me senté y sin darme cuenta me quedé dormido. Cuando me desperté estaba durmiendo en la escalera donde se revisan los autos. La verdad es que si bien la pasábamos bien, era muy difícil vivir así a contramano del mundo. Ver a mis amigos era difícil, ver a mi familia era difícil, estudiar era imposible. E incluso tener un fin de semana, pues no tenías fines de semana libres, mis francos eran en la semana. Y un solo día a la semana, así que no podía hacer demasiado. Por lo pronto me dediqué a pasarlo lo mejor posible. Y bueno, ayudar en mi casa y tratar de ahorrar siempre algo como para poder comprar mi primera computadora, que logré después de 1 año de ahorro, pude lograr hacerlo. En esa estación estuve tan solo 1 mes porque la verdad es que no se vendía lo suficiente como para mantener a 3 empleados en la misma estación. Por ende, a mí me pasaron a otra estación de servicio en otra localidad, una estación mucho más grande, con mucho más movimiento, a la cual pasé también en el turno noche, pero solo por 1 noche, porque no saben lo que pasó. Esta estación tenía mucho más movimiento, mucho más trabajo que la que yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a una estación de poco trabajo y con un compañero, pero cuando me pasan a la estación nueva, empiezo un día viernes a la noche, por ende había mucha gente que iba a cargar combustible. Si no sos de Argentina, acá los viernes y los sábados son
la gente sale. Y bueno, la mayoría sale en auto. Además estaba en una zona de mucho poder adquisitivo esa estación. Por ende, ese viernes a la noche, mi primera noche en la nueva estación, trabajé como nunca antes. Y claro, corría de un lado al otro, porque había mucha gente para atender. En ese correr cometí un error y confundí el tipo de combustible que llevaba una camioneta. En realidad nunca supe si fue culpa mía o de la persona dueña de la camioneta, pero bueno, supongamos que fue mi culpa. Y en lugar de cargar el combustible que llevaba, que era nafta, yo le cargué el gasoil o diésel. Y bueno, el señor se fue y a las pocas calles de distancia se le quedó el motor. Por suerte era una persona muy amable y no tuvo ningún inconveniente en volver a comentármelo y aceptar la solución, que era traer remolcado la camioneta para que le hicieran la limpieza de su motor. Podría haber sido mucho peor. Pero bueno, por suerte no fue así. Sin embargo, fue una desgracia con suerte, porque luego de ese incidente, la jefa de la estación me cambió de turno al turno tarde, que era de 14 a 22 horas. Y finalmente pude dejar de trabajar a la noche. Bueno, a la tarde era otro mundo. El trabajo era muchísimo más, pero era mucho más cómodo. Me permitió ordenarme un poco en mi vida, ver a mi familia, a mis amigos y ganar incluso más plata. Habré estado alrededor de un año en la estación de servicio, un poco más. Luego decidí irme porque no era lo que yo quería para mi vida. Ya había logrado juntar una cierta cantidad de dinero y eso me permitió intentar trabajar en algo un poco más cómodo y que me permitiera estudiar. Pero esa es otra historia. Así que esta es la historia de mi primer trabajo, mi experiencia laboral en la estación de servicio YPF. Si te gustó este video, déjame un me gusta, acuérdate de comentarme tu primer trabajo y si todavía no trabajaste, contame de qué te gustaría trabajar. ¿Cuál es tu esperanza en el mercado del trabajo? Esta vez sí prende el palo santo. Me encanta el aroma del palo santo. Es mi más reciente adicción. No se ve muy bien.
extra fuera de programa del Palo Santo. Me voy a despedir hasta el próximo video, que es muy probable que sea un nuevo roleplay. También estoy pensando en hacer un video respecto al horóscopo azteca, que me lo habían pedido en el video del horóscopo chino. Así que estoy investigando un poco respecto al horóscopo azteca y es muy interesante, porque no solo es el signo, sino también el ascendente, que está determinado por tu fecha de nacimiento. Creo que en los otros también, pero en este, al parecer, es algo más simple. Bueno, genios, espero que sigan bien, que arranquen con todo esta semana. Vamos a dejar acá el Palo Santo. Que arranquen con toda esta semana, que descansen y que me dejen ahí sus comentarios de su primer trabajo o de lo que quieran charlar conmigo. Como siempre, los leo y contesto todos sus comentarios. Acuérdense de me gusta, suscribirse y la campanita de las notificaciones. Que estén bien, que descansen y nos vemos